Aquí en la Xuntanza da Navidad, e en cuenta estar no auditorio, volvemos a la Casa Miranda. Pero sabéis por qué? Porque hai tanta xente que non hai onde meter. E entón o que non podía ser era que el auditorio se llenara nada más con los participantes. Por eso volvimos a la Casa Miranda e a yo lo primeiro que vos quería ya dar las gracias por volver a Grao a esta xuntanza de la Navidad. Gracias. Gracias. Mira que me dixeron, mira más que val más el auditorio, que mira más que va a llover. Dixeron, non llueve. Vai 10 años que en Asturias non llueve casi. Cambio climático, ya güey, ala. Volvemos a tener clima atlántico, que ya no sabíamos lo que era. Así me ha quedado gusto que esta fonte esté pingando a la gente. Molláis con gusto, de queixáis de la seca todo año. Pues ahora molláis, ya venís como hay que venir, de madreñas, a ver si esto vuelve a ser como tiene que ser. Bueno, voy a pediros, porque no hay nadie que lo vaya a decir por la megafonía, voy a deciros que apaguéis los móviles, porque ya verdad que para el que está cantando, o que los pongáis en modo avión o avioneta, porque, o en modo carro país, como queráis, pero para el que está cantando, nunca nada agradable que empiecen a tocar los móviles. Bueno, decir también, como todos los años, que aquí por arriba, este suelo de tabla ruxe demasiado, y todos los que tean en riba, que allindien a la reciella para que no corran para atrás y para adelante. Damos cuenta que primero suelto el mitin riñendo. Decimos que todos los años, cuando Ramsés se pone a últimos emballares a falar con la xente de los grupos e a entamar esta xuntanza, que tengo que decir que ya Ramsés el que más fai por esto. Un aplauso para ti, de verdad. Yo siempre digo, a ver si hay suerte, ya por lo menos la mitad no pueden. Porque non hai onde meter. Ya non hai onde meter. Hai xente que di, oye, más, para tengo un grupo que se llama El Guiñado Seco. Estamos preparando villancicos, pues preparáilos, pero cantailos na plaza del Ayuntamiento do Vigo, porque en Grao non hai sitio. Non hai sitio. Pero todos os años, más ou menos, esto ya una familia que se xunta. Y hay mucha gente de Grao que veo todos los años porque sé yo que esto presta xuntarse en la Navidad al son de la música del país. Estamos fartupos de que todo nos tenga que venir de fuera, hasta el clima nos viene de fuera. Pues güey, ya de casa hasta el clima y al repertorio, los villancicos, los aguilandos, los ramos de Navidad. Todos los años convidamos para que venga una paisana, un paisano de los que nos enseña el repertorio tradicional. Y a este año estaba convidado Ladio Ballina, de la Ifrea, de San Martín del Rey Aurelio, que sabe los aguilandos, pero acaba de quedar viudo. Por eso, no vamos a tenerlo, vamos a echarle falta, y a para él pido un aplauso también. A todos los años digo que no me voy a enrollar y a este año voy cumpliendo, no digo más. Hay una pila xente que va a cantar y a tocar y a que vos va a deixar con la boca abierta. Tenemos xente que viene de Bretaña, que viene de Toulouse, que viene de Galicia, que vienen hasta de Belmonte de Miranda. Hasta de Belmonte. Y hay tanto que ver y a tanto que escuchar y a tan bono que vamos a tirar para adelante. Y a qué mejor inauguración para esta novena
xuntaza de la Navidad, que ha fai 9 años que non faemos, que arrancar con xente de casa, con la escuela de música municipal del Concello de Bravo, con una fila xente que yo quiero ensayar, entonces ya tengo un adelanto, vais a quedar con la boca abierta, son de casa, son del Concello, la mayoría, y yo un orgullo que rompáis el cielo. Un aplauso para la Escuela de Música Municipal de Bravo. ¿Hay un desayuno? Esos son de Bravo. Necesito unos de casa. Con castañines y nueces, que no falta.
momento, como bien dijo Mar, somos la Escuela Municipal de Música de Granada. Y bueno, como escuela, pues agradecer al Ayuntamiento y agradecer a Más, que siempre cuenta con nosotros para estos sones de Navidad que nos prestan mucho. Entonces, el primer villancico que cantamos es el Ramo Nadal, que es un villancico reciente. Se hizo hace unos años, lo compuso una profesora del Conservatorio de Mieres y un profesor del Conservatorio también de Mieres. Es un villancico que, como veis, habla del Ramo Nadal, que es una tradición muy nuestra y que no está vinculado tanto a la religiosidad que se vincula en estas fiestas, sino que es pues, mucho más integrador y como más moderno, como si dijéramos. Y ahora os vamos a cantar un villancico que nos hace mucha ilusión porque es un villancico que es una monja que se llamaba Sol Canción, Esther Fernández, que ya por los años 70 cantaba en asturiano. Entonces, como que Eva siempre dice que es como una referencia para nosotras, una mujer que en los años 70 cantaba en asturiano. Entonces, es un villancico que se llama La Virgen de Covadonga y que bueno, que lo instrumentó ahora nuestra profesora, que es Eva Tejedor, y que bueno, esperamos que os preste a todos, como a nosotros nos prestó ensayarlos, y desearos a todos un feliz año de parte de todos los integrantes de la escuela y que el año que viene pues volvamos a estar todos aquí.
favor, que aplaudierais un poquitín más hasta que se vacíe el escenario. Bueno, yo soy un ayudante de todos los años de Chongarrito, saluda. Pero además resulta que va a cantar dos piezas. Digo yo, ¿qué vas a cantar? No, dice, voy a cantar la de las mujeres y la de los hombres. Porque tan el grupo, participa con el grupo Landecha Folclor do Vieu. Todos los años, Landecha Folclor do Vieu está integrado en esta xuntanza. Y yo todos los años digo la importancia del trabajo hecho a últimos de los 90, primeros de los 2000 por grupo Landecha Folclor do Vieu, con unos discos aún se sacó buena parte del repertorio que vais a sentir esta noche de Aguilanos y Villancicos. Por lo tanto, un aplauso para aquellos trabajos. Y para el grupo Landecha Folclor do Vieu, que todos los años están grado participando de esta xuntanza. Hay que decir, dice que Ransés, que trabajaba mucho desde la TOA para hacer esto, pero esto llega gracias a que el Concello de Grao, a que la Concellaría de Cultura, Diego, que tengo ahí arriba, apuestan por la identidad, por la cultura, por la música, por la indumentaria y por la lengua de esta tierra. Este Concello faime dar muy orgulloso de ser moscón y a salcedano. Aplauso para Landecha Folclor. Hola, buenas tardes. Somos Landecha Folclor do Vieu. Lo primero que vamos a hacer es un villancico de la Cuesta al Piso, recorrido del año 2002, que está en el disco número 4. Viviendo por Dios posada, vivir tanto de frío, dale
es inevitable. No, yo soy incluso la manga. No, bueno, podemos va cayendo de... Los apuntes que vamos a hacer va a ser una pintura que está recorrido en San Antolín de Ilias ya en los años 80 con Antonio Martínez Zamora y son unos flores que se cantaron por Reis. Por Reis tiene una mascarada que se fai del suroccidente, bueno, pues en los consejos de Ilias y de Allande. Y los monjes cuando iban a hacer la comparsa, cuando iba a venir el Aguilando, cantaban En Bequeños.
esas cousas tan guapas pasan a máis en grau na xuntanza de Navidad. Que cousa tan guapa. Bueno, todos los años tenemos también, non fallaron un año, me parece, fallaste algún año, no, nunca, 9 años en grau, el grupo Xeito Dubieu, al que tenemos un cariño especial, porque más allá del folclore hay también mucha amistad, casi que me apetece quedarme a cantar con ellos, no sé qué van a cantar. No, venga, no, que tiene un repertorio inédito. Para. No, las piezas que van a cantar no puedo cantarlas porque no las sé. El grupo Xeito Dubieu, que son más que en la guerra Cuba, nunca ven en el escenario, me parece que prepararon unas piezas muy guapas sacadas de un programa de la televisión muy guapo que se llama Seguir en Camino. Bueno, muy buenos, Desde como grupo de nuestro proyecto venimos del video, nos falta un año y eso vamos a cantar. Estoy al cuento de los dos, gracias a Radio Ambas por Alfredo también, por Milano. Y como oportunidad vamos a hacer primero una guitarra de paisanos y luego un villancico. El programa este tan histórico que tan anterior que ya sabéis de que vamos a hacer. Bueno, los dos están recogidos por la TOA, por las Chiburellos y el primero viene de Almonte, así con
momentos en los cuales voy a organizar el meeting. Bueno, y ahora seguimos siendo los chismes, pero vamos a cantar un villancico de Bobia, en Onix. Es que vas a mover la cámara, que viene aquí de la Casa Cultura. Bueno, nada, otro aplauso para los pedidos. Cuando se ve mocedad, cuando se ven niños y neñas, los grupos, cuando se ve cantar con esa fuerza, como vimos, derecha o izquierda, a los que vienen de atrás, que son los que tienen que aguantar la tradición, a respirarse uno, Va 2 años, me parece, que convidamos de aquella estaban acabante de armarse, de organizarse, en un pueblo que tiene una tradición de Navidad muy bona, muy bona. Por la xente que andamos en el mundo del folclore, de la música tradicional, ya bien sabío que Cuideiro tían fama. Cuideiro tían fama. Ya no contéis en grau de Cuideiro sabemos a bondo, porque venían las pixuatas, para ir para arriba vendiendo peix a grau. Venían en tren hasta la estación y subían con los barreños en la cabeza. Así que en Grau hay gran apego a Cuideiro, está cerca, y yo siempre digo que en el Aguilar a Cuideiro y a la costa de Grau. Bueno, el grupo Ardurío Pixuato, el grupo Ardurío,
tiene el trabajo de caltener la memoria de esa tradición pixuata. No nada más de los cantares de la Navidad, Esa rapaza que está ahí, que tengo ahí de frente, ya es nieta de la que fue una figura muy importante en la conservación de la tradición pixuata. Llamábase Elvira Bravo. Tan importante que en los 70 el programa Raíces dedicó más de un programa cuidero a los villancicos, a la tradición pixuata, entrevistó a Elvira. Así que un orgullo tener un grupo que vuelve a salitre al río Pixuato. Buenas tardes. Nosotros somos un grupo que lo que queremos es conservar todas las tradiciones, bailes, canciones, incluso por San Juan, por Navidad, las tradiciones que teníamos en el pueblo. Y estos villancicos eran cantados en las compañías. Las compañías eran cuando los marineros se reunían en las bodegas para hablar de la mar y cantaban estos villancicos que son muy antiguos. Y generalmente son en pixueto, pero también los tenemos en castellano. Estos fueron recogidos todos por el Libra. Por eso los conservamos y los seguimos cantando. No somos un loro, somos aficionados, como se canta en las casas por Navidad, en las compañías, como decimos, esa tradición también se va perdiendo porque los tiempos cambian. Y somos de Cudillero, de Cudillero y de abajo, pero también tenemos aquí alguna vaqueira, alguna aldeana del concejo de Cudillero. Y hombres, en este momento solo tenemos dos, porque están en la mar, pero es muy bien. Y tenemos dos porque la modelados. Vamos a interpretar primero el Pincilín y luego el cuarto y rapacín, que es un pisueto, dispuesta a veces hasta las pisuetas de ritmo. Pronunciarla el villancico. Para todos ustedes vamos a interpretar el Pincilín y después el cuarto y rapacín.
Xente de Cuideiro que dicen que si son vikingos, non sei. ¿Seréis algo vikingos? Algo habrá. Bueno, pues, para que casi nunca, yo nunca me acuerdo, mira que pido aplausos para todo el mundo, ya nunca me acuerdo de una figura clave para esta xuntanza, que é Sergio Beltrón, non sei como fai, a que todo se funcione. Quita de Apón, y a corre para aquí, a corre para allí, y a esto suena muy bien, Sergio. Una suerte tenerte. Y nunca han pensado que esta xente venga detrás del grupo de Cuideiro, pero el grupo es contra Raigaño, foi el grupo que más investigó en Cuideiro. Así que mirad qué coincidencia tan guapa tener a este grupo que viene de Avilés, que lleva funcionando desde los años... Marisa, ¿cuántos años llevas contra Raigaño? 43 años funcionando. 43. Pero ya verdad que investigaron mucho, pero hubo dos pueblos a los que centraron los estudios, el Bache, el Somiedo, Cuideiro, Por eso, buena parte del repertorio que sabemos, la cantamos de esas zonas ya gracias al trabajo de Escontra Raigaño, que siempre que viene a Grau sorprende. Mirad por Dios, algo tienen que contar. Buenas noches ya. Lo primero, como ya de rigor, dar las gracias a la Concejalía de Grau y a la COAM, que nos enseñan más por el convidado y sobre todo por este tipo de iniciativas que yo creo que son poquitas que hay así de este tipo, con lo cual hay que luchar por ellas para no perderlas. Y darles gracias también a todos los colectivos y la gente y las asociaciones que participamos, que lo hacemos de muy buena gana. Y yo creo que es todo un lujo concentrar aquí a tantísima gente de todas Asturias haciendo este labor, que también es muy importante. Vamos a hacer dos piezas, ya comentó ambas, que uno de los repertorios que trabajamos fue en 1965 en Cuideiro, la familia de Elvira Bravo, pues vamos a cantar el Rubí. Y Elvira Bravo además, pues aparte de ser un referente, era una persona que conocimos viva, nació en 1892, que se hizo pronto, ¿no? Y la primera de las piezas va a ser la Milagro de Fonteta, que recuperamos de Consuelo Gómez Zabal en 1900, que nació en 1910, ella es vecina de las Villas de Llodales, bueno, era vecina de Llodales, y grabamos y Milagro de Fonteta. Son estos piezas con los que tenemos con este y lo disfrutéis. Gracias. Cantaremos dos, de los lágrimas.
Era yo muy grandeto, muy grandeto, muy grandeto. Era yo muy grandeto y no conocía Xixón. Porque resulta que en Grau tirábamos más pavilés, algo para Oviedo, pero yo en Xixón no tenía ni familia, ya era ya casi viejo. Ya todo el mundo decía, no, para allá hay otra ciudad muy importante que es Xixón, que están los de la cuenca minera, ahí. Yo cuando fui a Xixón quedé asustado. Porque parecíame aquello una ciudad como de otro planeta, grande. Entonces en Grau, tener a xente de Xixón, bueno, pues llamamos la atención porque Xixón está muy para allá, Son exóticos, sales hoy de Grau y a tardas en llegar a Xixón por lo menos 40 minutos, 40 minutos. Bueno, la vida cambió. Y ahora tenemos el grupo Soy Panderetera. Yo me parece que seréis todos de Xixón. Pues no, nosotros de Xixón porque hay una de Tapia, pero la mayoría son de Xixón. Todos los años, buena parte de esta gente está en la xuntanza de Grau. Son también de esta familia y todos los años sorprenden con los arreglos y con el repertorio. Así que quedamos con el puro mañana.
como decimos también, sorprenden todos los años. Un aplauso para la gente. Si hay gente que viva la Navidad de manera especial, esa vida puede calmar. Decía no es una informante a Rancés y a mí, que se casó para Ismaín, para Villaviciosa, decía en Osambaz, yo casé con este pueblo, en este pueblo nadie cantaba en Navidad, pero San Martín del Rey Aurelio, y Angreo, y Aviana, pero el concello de Rimenis, que aunque caiga Panaba y es Cuenca Primera, igual. Yo pido un aplauso para el Corriello, la Pandorga, para los novatos de Rimenis. Tuvimos ayer de policía todavía con ellos, Tuvimos todavía de policía un día y medio con ellos, en nada, Vive que la Navidad recopilaron aguilandos de la zona de ellos, de melendreros, de los cuarteles, de Violeta los cuarteles. Rancés y yo conocimos a Violeta en los cuarteles, una gran informante, gracias a esta gente. Así que todas las gracias son pocas para el Corriello, la Pandorga de Rimenis. Buenas noches. Estamos siempre contentos de venir aquí a Grau y bueno, y agradecer mucho a la Consellería de Cultura, a Rancés y a Paz, que son un encanto, y bueno, que somos el Concello de Rimenis, sí, más vinculado a la cerca del Nalón, y vamos a cantar un villancico de Violeta la Huelia, que bueno, y ella cantaba muy bien, nosotros intentamos hacerlo lo mejor posible. Muchas gracias. Y el siguiente van a cantar los hombres, que llevo un villancico también, recogió ese Rimenis, en un pueblo que se llama Melendreros, de Selo y de Aurelia. Y bueno, un placer estar aquí un año más. Estoy bien. Cantamos.
Oye, yo pido aplausos para los pequeños y para los grandes. Acabáis de sentir xente que lo vive, que lo mamó, xente auténtica de diferentes lugares y pueblos de Limenis, con repertorio de la zona de ellos, y ya que merecéis un aplauso, pero gol. Como digo yo, que pido aplauso para los guajes, pero también para los que me saquen algún año. A mí préstame, ven para. Hay una mujer en Limenis, que es esta que tengo aquí, que lo que ella hizo y fai por la tradición, por las costumbres, por asturiano, no tiene comparanza, ni comparangó. Así que yo en orgullo que le en grado y que vengas muchos años, si Dios quiere. Muchas gracias para todos. Bueno, no puedo presentar este grupo porque están echándome del escenario, Son más que en la guerra Cuba, también tienen el culo mollado, la mayoría son del culo mollado, vienen de Xixón, ya son de los grupos que en los últimos años están dejando el pabellón de la cultura asturiana muy arriba,
el grupo Trebello de Xixón, para que pida un aplauso. Cada vez que veáis en un cartel anunciado el grupo Trebello, haciendo el espectáculo que sea, si podéis, no lo perdéis. Por la puesta que tienen en escena, por los arreglos, por cómo canten, por cómo toquen, por cómo bailen. El grupo Trebello dio un orgullo cuando representa Asturias, mundo adelante y en casa. Welcome. Bueno, pues ya llegué la cuarta vez que estamos aquí. Nada, muy gracias a ambas hermanas por convidarnos una vez más. Y bueno, no sé, no nos vamos a enrollar mucho. Nosotros traemos unos villancicos, una vez que nos enseñó Julia de Prestigio. Y nada, vamos a contar los desafíos y ya Dejamos sitio para los músicos. Un aplauso para los músicos.
Bueno, esto hay gente que se queja de que ya muy largo, va a durar tanto como el año pasado, que dure lo que tenga que durar. Que tenga fame o ganas de bichar, es una pena. Pero voy a dar guapo que para mí había aguantar hasta mañana por la mañana. ¿O qué digo? Bien. Bueno, la gente que está subiendo al escenario también son de casa, el grupo Bezos Astures. Además de participar todos los años con repertorio de hombres, con repertorio de mujeres, además de participar todos los años, esta formación tiene que ver una recuperación de mascaradas tradicionales como reises, que se van a pedir mañana en el Valledor de Allande. Habrá gente que marche para el Valledor, para Fonteta, para Villalaín, para San Salvador. Así que mandamos un saludo y a que salga todo bien mañana en los reises del Valledor. Bueno, el grupo Bezos Astures nos presentará lo que van a tocar, un orgullo tenemos en Grau. Bueno, muchas gracias por convidarnos a la Concejalía a presentar más este año topamos un hilado que y de arreo vamos a hacer un mix, porque como no había otro, por resulta tenemos también el lado de Llamarero de la Costa del Luis, porque como Cerro llega de Llamarero también, pues bueno, pues hemos apuntado todo. Y aquí la verdad es que ella está muy enfocada con este de la Costa del Luis, y nosotros vamos a hacer la Costa del Luis. Así que ya vamos a poner un acuerdo para el nivel de una vez. Sí. A tu buen
No, las 9. ¿Perdona? Bueno, hay gente que son mercenarios de la música tradicional. Mercenarios, son mercenarios, que tocan para todo el mundo, pero tocan gratis, no son mercenarios, faltáis algo, faltáis una botellada, porque trabajar tanto gratis, Viene se va a la cabeza Marga Lorences, al acordeón, 40.000 músicos, pero Dolfo, y es que tenémoslo atosigado, Dolfo tocó con quién tocarse, a ver, con Esconda, tocó con Xeito, ¿qué más? Bueno, si cobrara con todos los que tocó, entraba bien ahí, pues entra a cero, porque todo ya por amor a la tradición y a por echar un garrito. Dolfo Fernández, un aplauso. Todos los años, Francés y yo, aunque amañamos esto, préstanos poner el jardín de arena y apagamos lo mejor o peor, cantar maquilando un villancico, bueno, dos, y entonces andamos por el archivo arriba y abajo porque queremos sorprender con cosas que no se conozcan. Después para el año que viene, ya copiáis ya para esto, bueno. Nada, siempre hay un orgullo porque esta xuntanza de Navidad precisamente va también para sacar del cajón ese repertorio. Cuenta ya que Francés y yo falamos de que el aguinaldo de Tañes, en el Concello de Caso, que cantó cuando fue 21 años Venceslao, no estarás, Venceslao de Tañes, de Caso, viniste a Grau, manifiéstate. Me parece que no vino, pero contaba baixar de Tañes con 84 años. No puede estar. Vamos a cantar con Dolfo el aguinaldo que cantaban los rapacinos en Tañes del Concello de Caso. Pero detrás, auta. Ana, ven para acá. Ana de Casomera, Ana Noriega, el padre de Suarías, Valle Bajo de Peñamellera, llevóme va muchos años a Suarías a entrevistar a una mujer muy mayor que tocaba el tambor para el baile, que se llamaba Luisa, tenía 90 y pico años. Recopilamos material muy importante que a estas alturas ya no podríamos recopilar, claro. Pero todo día, María Isabel, hermana del padre, aquel día animóse y cantónos el aguinaldo y este villancico. Vamos cantamos un villancico de Suarías, de la tía Dana, y un aguinaldo de Tañes del Concello de Caso. Piezas inéditas a vosotros, porque nunca las cantamos ni las tocamos en ningún lado. Que vos presten, ensayamos un día con Dolfo, saldrá como cuarto, pero espíritu navideño. Un minutillo, voy a preguntar a Francés cómo empieza. Otra cosa que me acuerde. Allá va. Como no lo sabéis, no sabéis si no lo tengo más. Venga. Desde que se ve las llamas,
con sus resplandores. Todos le llevan al niño la aguinaldo una rosquilla. Yo también le llevaré lienzo para una mantilla, porque ha nacido el sol de los soles, el que nos alumbra con sus resplandores. Hoy que ha nacido el sol de los soles, el que nos alumbra con sus resplandores. Todos le llevan al niño, yo no tengo que llevarle, le llevo mi corazón, que le sirva de pañales. Ole, que ha nacido el sol de los soles, el que nos alumbra con sus resplandores. Ole, que ha nacido el sol de los soles, el que nos alumbra con sus resplandores. San José mira a la Virgen a San José. El niño mira a los dos y se sonríen los tres. Ole, que ha nacido el sol de los soles, el que nos alumbra con sus resplandores. Ole, que ha nacido el sol de los soles, el que nos alumbra con sus resplandores. ¡Qué grande es, cabrón! ¡Qué grande! Bueno, quería decir, este concierto siempre tiene una parte política. Hay gente que critica todo lo que falla en base a Francesc Grau, porque resulta que damos por defender la sanidad pública, que la ha criticado, ha criticado. Vaya locura, salimos en la prensa una vez, los adelanteros atacando a la sanidad privada, válgame el cielo, casi vamos para la cárcel. Entonces yo tengo que tener mucho cuidado, siempre digo todo el mundo ambas, tú canta, no fales tanto, que el que tanto fala mete la pata. Mete la pata. Pues güey, quería reivindicar que Belén, el portal de Belén, tan guapo con la mula y al güey que comía la hierba, no sé qué faía, y a la mula comía la hierba, y entonces la Virgen hizo una maldición, ya están allí los pastores arrodillados, ya está el otro ángel arriba en la esquina puesto. ¿Sabéis a octava Belén? A octava Belén, en Palestina. En Palestina. Nadie se abría la puerta a los probes, no ya religión, esto lo que estamos viendo. Nadie los quería porque eran de fuera, porque llegaran en patera a Belén. Nadie los quería, querían ser algo más oscuro, y echábamos ahí en un taller mecánico, en un garaje, cortar, una cosa. No tenía ni puertas. Pero si ya güey, tú iba a ver menos puertas en Belén. Así en este concierto, a tantos niños que güey a niñas, en vez de estar cantando aguilantos y villancicos, bueno, yo no sé de Muslán que ya lo que celebran, la verdad, villancicos no cantan aguilantos tampoco, pero lo que sea, estarán pasando las muy putas. Así que este aguinaldo de año, este caso, vayan acordando de esa gente de Palestina, de todo lo que cantamos para de Palestina. Diciendo el Ayuntamiento de Grau, en colaboración con la toma en base a Francesc, unos rojos peligrosos, dan un discurso político, un concierto de Navidad. Pues esa gente que son los que más creen en el nacimiento, que reflexionen esta noche. El aguinaldo de Taños, este día precioso, ¿eh? Tenéis que cantar este estribillo, muy fácil. El estribillo de, ¿cómo le llamo? Aguinaldo Rucarelli. Mira, vamos a enseñároslo porque el estribillo hay que cantarlo. Mira eso. Vas a aprenderlo. Aguinaldo Rucabel, échamelo en el
si no lo tienes cocido, échamelo por cocer. A ver. Aguinaldo rucabé, échamelo en el farde, si no lo tienes cocido, échamelo por cocer. A ver. Aguinaldo rucabé, échamelo en el farde, si no lo tienes cocido, échamelo por cocer. Ahí te tengo un pañuelo de Palestina. Ahí te tengo. Ahí sí, ¿a dónde hay otro pañuelo de Palestina? Tirármelo para acá que este voy cantado como hay que cantar. Porque si no mañana igual no tienen una foto guapa para el periódico. Venga acá. Un pañuelo de Palestina. Apúrrete. Sergio, que no baila. Gracias. Acabando el nivel de Bueno, la verdad que la presencia de Grau en este festival, además de público, digo de participantes, ya mayoritaria, porque tiene otra formación de este concello, que son las Flores de Grau, no llevan mucho tiempo funcionando, pero ya tienen mucho que decir, y pido un aplauso para la segunda formación de esta noche del concello, la Flor de Grau.
Muy buenas tardes, somos La Flor de Grau y vamos a hacer la primera pieza de un villancico de Rioja.